del pastor Misael Arguiñal, a quien saludamos. Viene desde Honduras, San Pedro Sula. Desde San Pedro Sula, en Honduras, y él viene con motivo de una cruzada evangelística que se está realizando en todo el país, en los 82 cantones del país. Pero en este caso, don Misael Arguiñal viene a compartir con la gente de Ciudad Neyli, Golfito y Río Claro en una cruzada de 3 días. ¿Así es, don Misael? Así es, tengo el gusto, el privilegio de estar en esta zona sur del país para compartir estas 3 cruzadas que son parte de la pasión de mi vida, el evangelismo. Bueno, primera vez en la zona sur de Costa Rica, ¿verdad? Sí, he estado en Quepo ya. Ajá. En Sí, Punta Arenas, más al otro lado. Ajá. Pero primera vez en esta área del país. Bueno, muy bien, nosotros estamos muy contentos de que usted nos visite porque usted viene a compartir no solamente un mensaje de esperanza, de salvación, de vida eterna, sino que también usted viene a compartir con la gente de la zona sur, con los ministros, con los líderes, con los pastores, un método de trabajo que le ha funcionado bastante bien a usted. Sí, estuvimos esta mañana con el señor alcalde y su equipo. Y estaremos con pastores de Río Claro, estaremos en otro territorio con pastores, hablando específicamente sobre cómo desarrollar líderes, que es una de las labores que hemos hecho a través de los años. Que el liderazgo es la clave, el fundamento para poder llegar a tener iglesias fuertes, sólidas, en crecimiento y que sean representativas en una ciudad y en un país. Bueno, y la gente se estará preguntando, pero ¿por qué Misael Arguiñal viene a compartir esto? Es que son muchos años de trayectoria y una de las iglesias más grandes que hay en San Pedro Sula, ¿verdad? Sí, es la iglesia más grande de Honduras, gracias a Dios. Sí, nosotros iniciamos con mi esposa el 10 de septiembre de 1977 en la calle. Yo era un banquero, trabajaba para un banco inglés en el día y comencé pastoreando en la noche. Y comenzamos en un barrio muy difícil donde está toda la zona de prostitución de la ciudad. Estuvimos ahí 8 años en condiciones complicadísimas porque había mucha adversidad de los dueños de los centros, pero entramos a los centros, desafiamos, salvamos a mucha gente, pero 8 años después nos movimos como una cuadra hacia el norte, donde construimos un edificio para 600 personas, pero en 1992 comenzamos un movimiento extraordinario de crecimiento. La iglesia había sido de 500 personas, pero entré a orar, a buscar a Dios en ayuno y oración y a decirle a Dios, ¿por qué no crecemos más? Mi madre me había dicho que yo sería un pastor de multitudes y yo creí esa palabra, pero yo no tenía satisfacción de ser un pastor de 500 personas y llegué para orar y llorar delante de Dios y le dije, si no hay algo más allá de lo que es pastorear 500 personas, yo prefiero regresar a la banca de donde vine. O me muestras una visión y me dices dónde ir y qué hacer, entonces yo sigo. Ahí nació la visión de los grupos familiares de crecimiento. Y en 1993 la iglesia despegó el crecimiento. Pero hábleme primero acerca de ese inicio, porque se dice fácilmente 8 años que fueron difíciles, pero ¿por qué fueron difíciles? ¿Qué oposición tuvieron ustedes? ¿Contra qué tuvieron que luchar en esos 8 años? Bueno, primero era una zona donde estaba todo el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, todos los males imaginables en una sociedad. Y había mucha adversidad de la gente. Bueno, me mandaron a matar para que no siguiera. Estamos hablando de la gente fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Y el hombre que iba a quitarme la vida llegó a pedirme perdón porque no pudo hacerlo. Pero había un grupo de 40 jóvenes más o menos que todos los días golpeaban la pared, golpeaban las puertas, nos tiraban animales muertos. Recuerdo que una vez lanzaron un ventoso químico, nadie pudo estar ahí. El primer día que llegué encontré una gallina colgada de la puerta, brujería. Y esto asusta a los feligreses también. Claro, pero yo no sabía de qué se trataba porque era muy nuevo. Pero también había mucha oposición de los dueños de los centros de prostitución, porque nosotros predicábamos, entramos a los centros, evangelizamos,
Y esa oposición grandísima y esa adversidad vino de esa gente. Fue difícil, 8 años muy duros, pero crecimos. ¿Cómo fue el apoyo que usted tuvo o el trabajo que usted tuvo por parte de los miembros de la iglesia, que en ese entonces eran poquitos? Fue muy bueno porque todos éramos muy unidos, compenetrados en el trabajo. Queríamos ganar el territorio, queríamos ganar la zona y pasamos orando, evangelizando. Tuve un apoyo grandísimo de un grupito de personas de 40, que era el local pequeño. Y fíjense que era impresionante porque solo nos separaban 6 metros, había una cantina al frente. Nosotros cantábamos, pero nuestras voces se quedaban cortas porque el sonido de la rocola era mucho más fuerte, sí, vibrante, y las paredes se sentía que boom, boom, boom. Pero en medio de todo eso, de toda esa lucha, la iglesia prevaleció. Yo siempre cuento que había en ese territorio muchos rótulos luminosos, muy grandes, que evidenciaban el poder de la prostitución. Encontré rótulos que decían: amor de medianoche, mi amor aquí me quedo, mi consuelo, mi nuevo amanecer, el Tenampa. Los tengo aquí porque nunca los olvidé. Pero 8 años después, todos aquellos rótulos quedaron en ruinas y la iglesia quedó como un faro de luz alumbrando en la oscuridad. ¿Se cumple la palabra? Se cumple, sí. Se conquistó el territorio, ganamos a mucha gente. Ya cuando pasamos allá, al poco tiempo, toda esa gente de este barrio pasó al otro y ya llegamos a tener 500 personas. Pero yo no estaba satisfecho con 500. Todavía no estaba satisfecho. Sí, yo quería más. Podríamos preguntarnos, don Misael, entonces, ¿cuál es el secreto o hay un secreto para el crecimiento? Sí, primero, estar bien comprometido con Dios. Dios es la base, el fundamento de todo movimiento espiritual. Segundo, tener una clara visión de lo que queremos lograr en la vida. Y tercero, tener un equipo a nuestro alrededor. Es lo que hace grande una iglesia. Levantar líderes. Un pastor tiene que ser un formador de líderes. Más que predicador de la iglesia, ser un formador de líderes. Son los líderes los que van a contribuir al desarrollo y a la esplendidez de la vida de la iglesia. Hay personas en la iglesia que son voluntariosas, que son muy buenas personas, pero ¿cuál es la diferencia entre estas personas y un líder? Lo que pasa es que la iglesia puede tener buena gente, pero son seguidores. Un líder es aquel que logra hacer que otros hagan lo que él desea que se haga. Él va al frente siempre dirigiendo a personas. Es más que un seguidor. Pero ese líder hay que formarlo. Los líderes no nacen, se hacen. Entonces el pastor debe ser un padre, un mentor de alto nivel para formar esa generación. Dedicar tiempo. El mejor tiempo de la vida nuestra es ser dedicado a formar gente. Por ejemplo, usted ve a Jesús. Jesús pudo tener su confianza en las multitudes, pero Jesús sabía que las multitudes eran efímeras. Hoy estaban y mañana no. Los que hoy lo aplaudían, mañana gritaban: crucifícale. La confianza Jesús la puso en 12 discípulos. Sabía que uno de ellos le iba a fallar, pero 11 estarían de pie. Entonces se entregó a ellos, se invirtió en ellos, dio lo mejor en la vida de ellos. Jesús tuvo tiempos grandes con multitudes, sanando, liberando, haciendo milagros, prodigios, pero el mejor tiempo se los dedicó a esos 12 hombres, porque la visión de Jesús estaba en ellos, no en las multitudes. Y es lo que un pastor debe hacer: dedicar el mejor tiempo a formar hombres. Y eso es la garantía de cualquier ministerio en el mundo. Usted lo acaba de mencionar, Jesús tuvo oposición, incluso dentro de su círculo más íntimo. Es correcto. Misael Arguiñal ha tenido oposición en estos 40 y tantos años en su círculo íntimo también. Seguro. Se me ha separado, hace poco se me separó el hombre en el que más confianza yo tenía. Se dio vuelta en los planos, dicen en mi país. y uno lleva reveses. El ministerio es así. Si Jesús, que tenía 12, tenía un Judas, imaginen un ministerio grande. Siempre hay personas que le complican a uno, que le hacen la vida difícil, pero el pastor es un líder. ¿Cómo se lidia con esto? Bueno, uno debe tener un corazón perdonador, pero también tener un corazón limpio para no permitir que esas cosas detengan el crecimiento y el desarrollo nuestro. Porque si un pastor se daña cuando alguien se le va y le lleva a un grupo de personas, ese pastor se detiene ahí.
y uno no tiene que detenerse jamás. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Uno debe tener un corazón limpio e impedir que los males le penetren a uno y lo detengan. ¿Has sentido desánimo en esos momentos? Nunca me he desanimado en mi vida. Yo no entiendo a la gente que retrocede. Al contrario, cuando yo he tenido más oposiciones, cuando más fuerza tengo, cuando más quiero luchar, cuando la gente me critica y habla mal de mí, es cuando más quiero demostrarle que lo que dicen no es cierto. Entonces, no conozco el desánimo. ¿Se transmite este positivismo a los líderes? Sí, seguro que sí. Ajá. Entonces, ese es mi trabajo, inspirar a los líderes. Yo una vez al mes me reúno con todos los líderes, 3,000 líderes que tenemos en los grupos familiares, y todo es inspirar, podemos ir más allá, podemos lograrlo, levántense, Dios está con ustedes. Porque la vida de un pastor es mantenerse en relación con Dios y mantenerse vivo, despierto. Porque si uno se duerme, se lo lleva la corriente y se afloja todo y se cae todo. Entonces el pastor tiene que ser muy entregado, muy apasionado por Cristo. Aparte de ese evidente crecimiento que ha tenido su ministerio, el Ministerio de la Cosecha, de pasar de unas 40 personas a 30,000 personas, ¿qué más ha logrado a través de estos 40 y tantos años? Bueno, tenemos un desarrollo muy grande del ministerio. Está hablando de tener una visión. Nosotros tenemos una visión de levantar una escuela, un colegio. Yo hablaba a la gente de la municipalidad que yo aprendí que un país se cambia con Dios y con educación. Y levantamos una escuela, un colegio, tenemos una universidad de educación superior con 9 carreras, tenemos 7 radios FM en Honduras, un canal de televisión, tenemos orfanato, clínica, iglesias en Honduras, en Centroamérica, Estados Unidos, España, Francia. O sea, los logros son muy grandes en todos estos años. La visión ha ido extendiéndose continuamente hasta llegar aquí. Dios ha sido bueno con nosotros. Qué bueno. ¿Alguna influencia por parte de la iglesia a nivel político, gubernamental? Bueno, yo creo que ellos pueden decir mi nivel de influencia. Sí, mucha influencia. Dios me ha dado una influencia muy grande en el país. Bueno, cuando decimos ellos es porque lo acompañan algunas personas, ¿verdad? Que son no los que me están acompañando, sí. No los están viendo en este momento, pero le acompañan a usted acá. Sí ha habido influencia. Sí, mire, el pastor debe tener un nivel de influencia. Yo aprendí que cuando Jesús dijo, pero recibiréis poder, la palabra poder en griego es dunamis. Cuando usted tiene el dunamis de Dios, tiene un poder de influencia. O sea que su nivel de influencia va más allá de ser el pastor de una localidad. Va más allá de ser el pastor de la ciudad. Es pastor de nación y es pastor de naciones. Su influencia es fuerte. Y Dios me ha dado una influencia muy grande en Honduras. Una palabra que diga pesa y pone preocupado a los políticos. Y creo que eso es bueno. Sí, definitivamente yo creo que sí es bueno, más porque el pensamiento del pueblo cristiano tiene que ir abriéndose un poco más. Por años se ha creído, no sé si en Honduras, pero al menos acá en Costa Rica, que la política no puede mezclarse con Dios. Sí, no puede mezclarse definitivamente porque trae conflictos. Pero sí nosotros podemos, como pastores, poner miembros nuestros y colocarlos en lugares claves del país. Porque si no, los malos van a seguir gobernando toda la vida y nosotros quejándonos de los desaciertos de ellos. Entonces creo que nuestra gente tiene que ser preparada. Yo pienso en el futuro cercano levantar una carrera en la Universidad de Ciencias Políticas, porque se requiere que la gente cristiana sea colocada en lugares honorables, por la integridad, por la pureza, porque van a ir a servir, no a servirse de la nación. Son fundamentos interesantes. Honduras es un país muy cristianizado, veo que hay iglesias muy grandes. Sí. Es bastante evangelizado este país. Mira, San Pedro Sula es la ciudad del cristianismo de Honduras. Tenemos 52% cristianos evangélicos, 48% a nivel nacional. Es un país con mucho cristiano, producto del trabajo que se ha realizado de evangelismo, mucha entrega, mucha pasión el país.
¿Y cómo se proyectan a las naciones? Porque sabemos que la Gran Comisión va más allá de nuestro lugar, nuestra localidad. Bueno, Honduras está exportando mucha gente al exterior, pastores en el mundo. Porque el país ha pasado etapas difíciles en su economía y mucha gente, líderes nuestros y de otras iglesias, se van a otras naciones. Es lo que Dios a veces permitió en la iglesia al principio, la persecución, y la gente que tenía mucha gloria encima se fue como Felipe, fue a Samaria y fue revolucionando. En nuestro caso un poquito diferente porque nuestra gente va buscando un mejor destino, pero llevan una visión, llevan una gloria a Dios en ellos y están estableciendo. Así nosotros hemos establecido iglesias en Europa, en Estados Unidos. Gente que emigró, pero que son líderes fuertes. ¿Cómo hace un pastor para poder manejar 3,000 líderes? ¿Los conoce a todos? ¿Cómo hace para conversar con todos, para saber sus métodos de trabajo, si están haciendo las cosas bien? ¿Cómo se hace para pastorear? Estoy hablando solamente de los líderes. De los líderes, 10% sí. de la cantidad de gente que tienes en tu iglesia. Bueno, la iglesia tiene una estructura. Ajá. No solo es el pastor. Yo tengo 7 ancianos, unos 92 coordinadores que están bajo el anciano y están ellos en regiones. Bajo los coordinadores tengo unos 500 supervisores y bajo los supervisores están los líderes de grupos familiares. Es una estructura, nos ayudamos todos, trabajamos todos, es muy organizado. El día martes yo recibo informes completos de cuánta gente tuvimos en los grupos familiares, cuánto ganamos, cuántos discipulamos. Es toda una información. Entonces la iglesia se vuelve muy organizada y a la vez contribuye mucho para que podamos cuidar y atender a la gente. Se considera que a través de la visión de los grupos familiares se atiende más personalizada a la gente y se trabaja con mucho más fuerza. Aparte de que es un diseño 100% bíblico, ¿verdad? 100% bíblico. Sí, la iglesia al principio se reunían en las casas. Y eso nos ayuda mucho porque los líderes surgen ahí. Fíjese que usted saca a un pastor a veces del instituto bíblico sin desmeritar, porque el bíblico es maravilloso para la formación, pero muchos salen del bíblico y no saben cómo iniciar una iglesia. Un pastor que nació en los grupos familiares y que emergió a supervisor, a coordinador o anciano, usted lo envía y le va a levantar una iglesia. Yo tenemos 88 iglesias en Honduras y nadie vino a preguntarme ¿y cómo hago? ¿Y cómo desarrollo? Ellos sabían cómo desarrollar. Ya saben cómo iniciar grupos, cómo hacerlos crecer, cómo levantar economía. Muy bien, ¿qué consejo le podríamos dar? Porque en Costa Rica hay muchas iglesias, pero las iglesias que hay en Costa Rica, la gran mayoría son iglesias pequeñitas. ¿Qué le podríamos decir a esos pastores, a esos líderes que nos pueden estar viendo en este momento a través de la televisión, a través del Facebook, como un consejo para que ellos también puedan tener ese crecimiento y lograr el objetivo bíblico, que es ir a predicar la palabra a todas las partes del mundo? Bueno, es importante, con el Dios grande que tenemos, tener una visión. Toda iglesia debe tener una visión. Si no tenemos visión, vamos a ser como un barco a la deriva. No sabemos a dónde vamos, no sabemos qué queremos lograr, pero si hay una visión y caminamos por ella y todo el mundo está integrado a ella, vamos a tener grandes logros. Nosotros tenemos un método. Los métodos son muertos, pero nosotros le damos vida. El método de los grupos familiares es fantástico, grandioso, y yo podría ayudarles mucho, muchísimo, con materiales, con todo lo que los pastores necesiten en este sector del país y desarrollarlo. Levantar un movimiento grande que honre y que exalte a Dios. Si alguien quisiera obtener esos materiales de los cuales usted está hablando, ¿cómo podría contactarse con usted? Bueno, pueden escribirme a apostolmisael@hotmail.com. Es bien fácil, apostolmisael@hotmail.com. Y mi teléfono es 504, que es el área 9458-7332. Me escriben al Facebook,
Misael Argeñal, y yo con mucho gusto yo les atiendo y será un placer. Me gustaría compartirle un poco que después de ese tiempo de oración que tuve y de ayuno, buscando a Dios y buscando dirección, recibimos la visión de los grupos familiares y comenzamos a trabajar con los grupos y comenzamos a crecer. La iglesia, que tenía 600 personas, abrimos un segundo servicio, tercero, cuarto, quinto, sexto servicio. San Pedro Sula es muy caliente, 38, 40 grados, y había 600 adentro y 600 afuera, bajo el sol, no importaba. Cuando la gente tiene hambre y cuando hay un movimiento de Dios, es maravilloso. Y cuando ya no teníamos más horas el día domingo, sacamos la gente una cuadra y media casi hacia abajo, a la calle. Pero los vecinos no soportaron tanto autobús y la música y los gritos de la gente, mucha vida. Entonces le dije: Dios, dame un terreno donde yo pueda construir un edificio grande. Y me dice: vete al este de la ciudad, en oración. Me fui al este de la ciudad, vi un terreno que tenía 15 manzanas de tierra, pero las primeras manzanas me costaban $100,000. Las compramos, pero cuando pusimos una carpa de 5,000 personas, el primer día que la pusimos, llegamos a tener 2 servicios. Creyó que iba a ser suficiente por el momento, pero no fue suficiente. Y no tuvimos más servicio porque era muy caliente la carpa. Abajo no podía en horas de calor. Y rellenamos 1 metro porque era muy bajo el terreno. Y luego nos dimos cuenta que el lugar iba a ser pequeño, que no tendríamos futuro como ministerio. Pero había 11 manzanas con .25 al frente. Y empecé a orar: Dios, dame esa tierra. Costaba $1 millón y yo no tenía dinero. Ya apenas estaba pagando las primeras 4. Y me fui hablé con un amigo, el primer banco, el segundo banco, todos los bancos me negaron, me dijo que no tenía capacidad. Pero un banquero me dijo: mira, no tienes capacidad, pero siento apoyarte. No sé por qué, pero siento apoyar. Y me prestó una parte del dinero y la compramos. 11 puntos y fracción de manzana las compramos. Allí, ya con la visión, escribí la visión, comencé a declarar que iba a tener escuela, colegio, universidad, radio, televisión, y puse equipos de intercesión para orar, para clamar por eso. El intercesor me llevó como 20 intercesores, lo pusieron como pastor, pero no nos detuvimos, porque un gran problema es que uno puede tener temor de que alguien le lleve 20 personas, pero uno no tiene que detenerse, sino seguir hacia adelante. Y seguimos orando, y así fuimos comprando y construyendo hasta que hoy ve usted todos aquellos sueños hechos una realidad. Maravillosa historia, y de verdad que nos hace pensar a todos que sí se puede. Sí se puede, porque si lo pudieron hacer ustedes, si lo han podido hacer otras personas en el mundo, de tener iglesias grandes, donde sobre todo se cumple lo que el Señor nos ha pedido que debemos cumplir, que es la evangelización, que las personas conozcan y procedan al arrepentimiento y a la vida eterna. Entonces decimos: sí se puede hacer, y sí se puede hacer acá en la zona sur del país. Así que, pastores, vean el ejemplo de don Misael Argeñal y de todo su gran equipo de personas. Don Misael, usted va a estar en la campaña Jesús Reina, que está en todo el país, en 82 cantones del país. Nosotros personalmente creemos que es la respuesta de Dios a la oración del pueblo cristiano que ha dicho: queremos que Costa Rica sea tuya. ¿Cómo va a ser esa experiencia el día de hoy? Cuéntanos. Bueno, tengo mucha expectativa. Dios me ha usado mucho en evangelismo en 28 años haciendo cruzadas en mi país, y he podido ver salvaciones, milagros por multitudes. Creo que será una experiencia muy buena. Hoy aquí en Ciudad Neyli, mañana en Golfito y pasado mañana en Río Claro. Creo que va a ser una experiencia grande, muy especial. La gente puede venir trayendo a su familia, trayendo enfermos, y ver los milagros que Dios hace en la cruzada. Quiero contarle que
En 1991 yo comencé la primera cruzada, pero en 1993 el Espíritu Santo me movió a hacer cruzadas en los estadios de mi país. Nunca se habían dado un estadio en Honduras, pero le dije: Dios, ¿cómo voy a ir a un estadio si nunca se ha llenado? Me dice el Espíritu Santo: yo lo llenaré. Y me inspiró a que pusiera televisión en vivo para Honduras y radios, y el dinero, yo te voy a dar el dinero, y así fue. La primera cruzada fue en abril de 1993 y denominamos la cruzada Explosión 93. Yo tenía temores. Empezamos a declarar que el estadio estaría lleno, y el primer día yo me introduje bajo la plataforma a orar antes de subir a la plataforma a predicar, pero yo escuchaba la música y los gritos y un ambiente extraordinario, y salí para ver, no cabía una persona en el estadio. Y yo comencé a llorar: Dios mío, qué hermoso. Pero alguien corrió y me dijo: pastor, solo usted puede dar la orden. ¿Qué pasa? Le digo: hay miles de personas afuera que quieren ingresar al estadio, pero tiene que dar la orden que abran los portones. Le digo: que los abran. Y entraron las multitudes. Desde entonces los estadios de Honduras han sido tocados, y después nos fuimos a sitios abiertos, pues los estadios muy pequeños, y Dios ha hecho cosas bien grandes. Cientos de miles de personas han sido salvadas, y yo creo que lo que ha sucedido en Honduras va a suceder aquí en Costa Rica. Es necesario que entendamos que hay que invitar a las personas. La gente está deseosa de escuchar el mensaje de Dios, sobre todo las personas que han probado todo en esta vida y que todo han fracasado en todo, y pues tienen que darle una oportunidad a Dios para que sea el que llene esas áreas en su vida. Dios es el único que satisface la necesidad del corazón. Debo decirle que a través de 28 años de cruzadas he visto en mi país el movimiento más hermoso que jamás yo había visto. La gente venir con las manos alzadas, gente llorando al altar. Es bien impactante ver todo este movimiento, y eso es lo que en Honduras produjo el avivamiento y el crecimiento de la iglesia. Hoy usted va a la cosecha y ve una iglesia gigante, la salvación de multitudes. El 30 de marzo yo voy a mi cruzada. Esta vez la vamos a hacer en el templo porque es muy grande y tenemos pantallas gigantes y podemos lograr el fruto de toda la gente que se convierte. Yo creo que este tiempo es muy especial para Ciudad Neyli, para Golfito, para Río Claro, porque es un tiempo de Dios. Se ha estado orando por esto. Es un tiempo de salvación, es un tiempo de milagros y de ver el favor y la bondad de Dios en todo este territorio. Muy bien, muchas gracias, don Misael, por regalarnos estos minutitos. Sabemos que la agenda es apretada porque tiene que estar en diferentes reuniones y prepararse para esta noche. Gracias también a su esposa que nos acompañó acá en el estudio, que está por acá, y sus líderes que también están acompañándole. Esperamos que el testimonio del pastor Misael Arguiñal cale en la vida de cada uno de ustedes y que también puedan participar de la cruzada Jesús Reina en Corredores, en Golfito y en Río Claro. Pastor, muchas gracias. Dios te bendiga. Ha sido un placer. Muchas bendiciones.